nosotros el doctor Miguel Ángel Pierri, reconocido abogado penalista, que gentilmente vino esta noche a ayudarnos a pensar un poco el tema de la inseguridad en una ciudad que parece estar prácticamente sitiada por la inseguridad y en un momento en donde efectivamente todo parece ser muy sensible. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, preocupados. El tema es no confundir solamente seguridad con justicia. Seguridad es prevención. O sea, llegó el tiempo que la clase política se ponga de pie y se dé cuenta que esta inseguridad nos pone en la lista de las futuras víctimas a cualquiera. Ya no es cuestión ni de barrios, ni de zonas, ni de condición social. Creo que la solución es compleja, pero en el mientras tanto creo que hay medidas para tomar ya. Uno puede pensar en materia de futuro si este código penal que fue modificado con parches y demás debe ser corregido. Sí, claro, pero la hora es mañana. ¿Qué nos pasa mañana a la mañana? A mí me parece que ver una policía exitosa que resuelve el conflicto después de que se produce es como lamentarnos igual, porque ver la toma de rehenes en pleno Palermo y ver el éxito de la Policía Federal indiscutido, ¿no? La reducción, la aprehensión o estas personas que estos hombres interceptaron en Alvarellos y General Paz. El tema es por qué si somos tan efectivos para el después no podemos ser efectivos en el antes. O sea, no exponer al ciudadano. El ciudadano está desprotegido, eso es una realidad. Pero para eso hace falta realmente inversión, realmente hace falta tener una policía bien paga, hace falta una policía bien formada, hace falta una justicia que se enanque en este complejo que es la inseguridad de las grandes urbes. Tecnología, cámaras, o sea, cambiando la mano de una calle y haciendo una doble vía no vamos a resolver este problema. El funcionario público hoy debe controlar. La policía debe estar bien equipada. Ponernos a disertar si tenemos que modificar los regímenes de excarcelación, sí, puede ser un debate, evidentemente. Lo instaló el propio jefe de la Policía Federal esta semana, enterrando a uno de los efectivos policiales caídos, ¿no? De hecho, los niveles de reincidencia son sorprendentes. Claro, pero la gran política, aquella que nos planteamos en función del bicentenario, del país para nuestros hijos, quizás tenga que ver con aristas más importantes. El problema es cómo hacemos mañana a la mañana para tener una ciudad más segura, para que vos puedas venir a trabajar, para que yo pueda dejar a mis hijos en mi casa con tranquilidad. O sea, me parece que hay elementos. Uno dejó de entender parte de lo que está sucediendo con la delincuencia. Porque 4 delincuentes con antecedentes que van a robar, que ya estuvieron presos, y terminan ellos mismos de alguna manera atrapándose, subiendo o mientras iban escalando el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar a un 6º piso. Hasta como que no existe razonabilidad con el hecho delictivo por lo que van a robar y cómo absolutamente. Van a terminar. Conocen el final, decimos nosotros. Y pero, doctor, la semana pasada o hace 15 días vimos cómo tomaban de rehenes o robaban un banco a 50, 70 metros de la departamental de Pilar. Correcto. Y ahora vemos esto, ¿no? Bueno, evidentemente no podemos abordar este tema si no tenemos en cuenta lo que está haciendo la droga con toda esta juventud delictual. No podemos dejar de tener en cuenta que tenemos un delincuente distinto, inclusive al que pensó el codificador cuando legisló sobre estas leyes. O sea, esta sociedad, la ley penal es la demanda de una sociedad dada en un momento dado. Bueno, la sociedad que pide hoy, seguridad. O sea, hoy se nos ha vulnerado los derechos básicos. Uno puede ser desposeído de lo que tiene de la propia vida. Hoy enfrentamos un delincuente atípico que mata, por ejemplo. Claro. Hay ladrones que matan y homicidas que roban. Y esto no es un juego de palabras. Estamos enfrentando a una tipología, a un perfil de delincuente muy particular. Por eso hablamos que qué está pasando con estos jóvenes que se vinculan con el sistema penal, muchos de ellos con antecedentes, y nos preguntamos cómo pueden estar hoy en la calle. ¿Cuál fue la resolución? ¿Se debe limitar a un magistrado a estudiar el legajo que tiene en la mano para seguir la libertad? ¿Usted qué cree del debate cuando... a mí me enoja pensar el tema de la seguridad de lo ideológico, porque creo que eso colabora o termina siendo funcional de alguna manera a la propia inseguridad. Algunos dicen, de un lado están los mano dura y del otro están los garantistas, y algún juez hoy de la Corte dijo, bueno, garantista es el sistema penal argentino. Totalmente de acuerdo. El tema es así, yo creo que la legislación la tenemos, lo que tenemos son algunos jueces que no la aplican correctamente. Porque usted escucha hablar de 5 o 6 y los jueces son miles, ¿eh? Hay jueces que cumplen con su labor, están en el anonimato y son probos. Y son probos e insospechados.
la gran mayoría, los que yo llamo respetuosamente los jueces del silencio. El tema es que tendremos que sentarnos seriamente con la clase política, los profesionales y con ustedes también, porque ustedes hacen una interpretación de la realidad que después forma opinión. Y ver quiénes son estos delincuentes de hoy, cómo alcanzaron la libertad después de tener antecedentes o condenas, qué pasó con esos magistrados. O sea, realmente revisar esas decisiones, porque como bien decía el jefe de la Policía Federal días pasados, ¿qué pasa con las excarcelaciones? Es la primera vez que yo escucho al jefe de la Policía Federal vertir una opinión sobre seguridad, más allá que estaba... Sí, no se le conoce la cara al jefe de la policía. Por eso le digo. Bueno, porque han elegido un perfil técnico... Totalmente, es un jefe técnico, es un jefe profesional... Bueno, para que el comisario Vallecas, ¿no? Sí, el comisario general Vallecas, mayor. Comisario mayor Vallecas, de una opinión de esta magnitud y de esta trascendencia, que es nuestro máximo jefe de seguridad urbana, porque es la Policía Federal Argentina, es porque realmente eso nos obliga a reexaminar la conducta. Doctor, a ver, hablemos de las excarcelaciones. ¿Qué es las excarcelaciones? Una persona comete un delito, va a la cárcel y efectivamente después de cumplir determinado tiempo... No necesariamente, quizás por el monto punitivo se entiende que va a tener una expectativa de pena. De hecho hay fallos internacionales que dicen que los jueces no deben tener en cuenta la pena en expectativa y sí trabajar sobre los períodos procesales. O sea, si el monto punitivo permite la excarcelación, usted se va a encontrar con personas que ingresan por una puerta y salen por la otra. Bueno, la ley penal de menores. El problema que tenemos con los menores es que recién ahora empezamos a atender seriamente y empezamos a agravar la pena de aquellos que mandan a los menores a robar. Porque el problema es que estos menores armados los manda alguien. Sí, usted decía recién, cuando el codificador pensó el Código Penal, lo pensó para una sociedad. Ahora, después vienen las leyes a mejorar la ley de fondo, ¿no? Bueno, eso es cuando alcanzamos la democracia, nuestros representantes tienen que sentarse y debatir y ver si las leyes de 1921 o 1940 tienen aplicación en la fecha de hoy. Correcto. Y bueno, eso es la clase política. Yo realmente cargo sobre la clase política porque creo que ahí está la responsabilidad. Cuando hablo de clase política hablo de que la legislan en el Congreso, de sus asesores, pues después a los jueces les llegan herramientas. El juez es prisionero de la ley. Debe cumplir la ley escrita y no se puede salir de ella. Por eso encontramos que después decimos, pero ¿cómo está el juez con libertad de personas? Y el juez le dice, porque este es el mandato judicial que yo debo respetar. Entonces tenemos que hacer un debate serio, pero eso es un debate de mediano plazo. El problema es mañana a la mañana. Es cuando el jefe de la Policía Federal da la orden y hay un master plan de seguridad. Está claro. Nos ponemos seriamente. Y ahora vamos a ver cómo un productor de América 24 con una cámara realizó un trabajo prácticamente de un minuto a minuto de cómo fue la toma de rehenes. Antes de eso le voy a hacer la última pregunta al doctor Miguel Ángel Pierri. El hecho de que se repartan, o ahora se discuta si en la ciudad de Buenos Aires tiene que operar la federal o tiene que operar la metropolitana, ¿esto cómo lo interpreta? ¿Es confuso? Es confuso. Hoy hablaba con un colega en el estudio y decíamos, ¿qué piensa la clase política para la policía de la ciudad para el 2011? O sea, ¿cuál va a ser el rol de esta policía de la ciudad? Que, por ejemplo, está de efectiva la policía del condado de Dade en Miami, que es la policía del condado. Y bueno, el problema está entre la flagrancia de delito, tienen que actuar los dos. Ahora, ¿se imagina usted una policía ciudadana que se comunica con un radioteléfono? O sea, que la seguridad y la comunicación de la policía de su ciudad se comunica con un handy telefónico que lo tiene usted y lo tengo yo en el bolsillo. Claro. O sea, si no hacemos una real inversión seria y la equipamos como tiene que ser y definimos roles, ante el hecho infragante pueden actuar las dos. Eso está bien claro. Pero lo que tiene que definir el legislador, la clase política y el ciudadano es equiparlas y tornarlas eficientes. Y la sociedad debe acompañar estos procesos. No tenemos que entrar en debates ideológicos. Y en eso nos estoy poniendo en tela de juicio las garantías del debido proceso, la defensa en juicio. Usted mañana a la mañana se va a levantar y se va a encontrar en su programa de radio, cuando usted salga a sondear a los oyentes, le van a hablar de seguridad. Le van a decir, pastor, yo no quiero ser víctima de un robo, no quiero ser despojado de mis bienes, no quiero que maten a mi familia. Eso es responsabilidad de la clase política.